Y ya entenderás que esa paciente requiere puntos de anclaje, requiere aplicación en el valle del animal, requiere aplicación en la cara medial inferior, etc. Y son términos o regiones que quizás no conoces, pero hoy día vas a conocer. Y entonces hablamos de que el hueso o la cabeza ósea soporta todos los planos blandos de la cara. Hablando de profunda o superficial, compartimentos de grasa profunda, la fascia superficial que contiene a los músculos de la mímica y la grasa superficial. Aquí estoy viendo la piel. Y cuando hablamos de que este hueso se remodela, lo que vamos a ver es esto, pérdida de soporte, y todos los planos blandos tienden a caer. Ustedes van a entender, así que es inevitable el proceso de envejecimiento, solamente hay que envejecer dignamente. Ahora, cuando hablamos de los paquetes grasos profundos, que quizás es el plano, y estamos yendo de profundo a superficial, no de superficial a profundo. Porque cuando se trata de ácido hialurónico tenemos que hablar de profundo a superficial. Cuando se trata de bioestimuladores de superficial a profundo, principalmente superficial. Pero en este caso, cuando hablamos de la grasa profunda, tenemos estos paquetes grasos. Aquí tenemos el RUF, aquí tenemos el SUF, aquí tenemos el compartimento medial profundo de la mejilla y el compartimento bucal. Te cuento una cosa, el RUF está en el tercio superior. El SUF, que forma la proyección de lo que llamamos pómulo y que va a proyectar más al hueso malar, está limitado por el ligamento de retención orbicular y este ligamento que ves aquí, que se llama ligamento cigomático cutáneo. Ese es su límite natural. Así que si tú quieres aplicar ácido hialurónico del SUF, tienes que necesariamente atravesar este ligamento que está abajo, a menos que inyectes supraperióstico, que cuando inyectas supraperióstico no estás inyectando en el SUF. Y debajo del ligamento cigomático cutáneo tengo yo al compartimento medial profundo de la mejilla, muy importante, porque ese le va a dar proyección a ese ángulo que habíamos perdido. ¿Te acuerdas del ángulo maxilar? Si tú quieres devolver ese ángulo maxilar al ángulo que tenías cuando eras más joven, o a la paciente, tienes que dar proyección al compartimento medial profundo de la mejilla. Y mira, así como hay una separación entre el SUF y el compartimento medial profundo de la mejilla, debe haber una separación entre el compartimento medial profundo de la mejilla y el compartimento bucal. Porque este compartimento bucal ya es el tercio inferior de la cara. Y esa separación no es un ligamento, se denomina septum facial transverso y vamos a verlo en un momento. Aquí tengo el septum facial transverso, ha sido descrito. Este septum facial transverso depende del músculo cigomático mayor. Y el músculo cigomático mayor es un músculo de la mímica. Se encuentra en el tercer plano, así como el ESMAS. Así que el septum que se desprende del músculo cigomático mayor por detrás se denomina septum facial transverso. Es un septum dinámico porque depende de un músculo que se contrae constantemente. Ahora, ¿cuál es lo interesante de todo esto? En este estudio se demostró que por encima del ligamento cigomático cutáneo, como ya habíamos mencionado, estaba el SUF, pero por debajo está el compartimento medial profundo y lateral profundo de la mejilla. Y miren, están reposando todos los compartimentos sobre el septum facial transverso. Y tenemos por debajo al compartimento bucal. Ahí está el límite entre los paquetes grasos profundos, el tercio medio y el tercio inferior. Tú no vas a inyectar pasando el septum facial transverso, porque si no te ubicas en el tercio inferior, ¿quieres darle volumen al tercio inferior de la cara? Por eso tú tienes que saber cuál es el límite entre el tercio medio y el tercio inferior. Muchas veces pasamos con la cánula sin darnos cuenta, atravesamos este septum y ya está. Luego tu paciente termina a las semanas o los meses con más volumen en el tercio inferior. Y tú dirás, ¿qué pasó? ¿Migró el ácido hialurónico? No, simplemente no respetaste un límite natural, un límite anatómico. Ahora, cuando vemos el septum facial transverso, ahí claramente se ve cómo divide el tercio medio del tercio inferior con respecto a los paquetes grasos profundos. Y si nos vamos al tercer plano, al plano de los músculos de la mímica, entendamos una cosa, hay dos planos muy constantes en el cuerpo. Uno es la piel y otro es el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, hay un tercer plano que no te cuenta, que es la fascia superficial del cuerpo. Y así como hay una fascia superficial que nos reviste, en todo el cuerpo también está esta fascia superficial en la cabeza. Esta fascia superficial está ahí. Solo que tú no has escuchado quizás nunca hablar de la fascia superficial de la cabeza. ¿Por qué? Porque toma diferentes nombres en cada región. Por ejemplo, a nivel de la calota se denomina cuero cabelludo, o mejor dicho, forma una de las capas del cuero cabelludo y ahí se denomina aponeurosis epicraneal o galea aponeurótica. ¿Has escuchado hablar de la galea aponeurótica? Entonces ahí está la galea. Ahora, esa galea se continúa hacia adelante como músculo frontal. Quiero que entiendas una cosa, porque esto es una forma muy intuitiva, pero a la vez muy didáctica de aprender esto. La galea se continúa el músculo frontal. Tú vas a escuchar o vas a leer que el músculo frontal se origina de la galea. Yo quiero que lo entiendas así. La galea da continuidad o se continúa como músculo frontal. Entonces ahí tengo yo el músculo frontal. Y lateralmente la galea se convierte en
fascia temporal superficial, la que recubre la región temporal. Y todo esto es un mismo plano. Lo estoy dejando entender. Ahora, si seguimos hacia abajo, vamos a ver que el músculo frontal se continúa como músculo orbicular de los párpados. Ya verán que están muy interrelacionados. Y desde abajo, desde la fascia temporal superficial y músculo orbicular, hacia abajo, en el tercio medio, la fascia superficial de la cabeza ya no se llama ni músculo ni fascia temporal superficial, se llama SMAS. Sistema musculoponeurótico superficial. Entonces, el sistema musculoponeurótico superficial es la fascia superficial del tercio medio de la cara. Y aquí tienes que ver una cosa, que hay un músculo muy importante que está ahí, que es el músculo cigomático mayor. Y de ahora lo vas a llamar así, el músculo más importante del tercio medio de la cara cuando se trata de estética. Porque ya viste una importancia. Aquí está el septum facial transverso. Ahora, si seguimos hacia abajo, tenemos al músculo platisma, que se continúa del SMAS. Entonces, el SMAS se continúa hacia abajo como músculo platisma y todo esto es la envoltura superficial cuando se trata de fascia en la cabeza. Solo que no te lo había contado de esta manera. Ahora, si hablamos del SMAS, tú sabes que el cirujano plástico cada vez que hace una retinoidectomía o un deep plane, lo que hace es tensar el SMAS, superficial o profundo. Y lo que hace de esa manera es reposicionar todo el tejido. ¿Qué pasa si tú con la toxina botulínica aprendes a reposicionar el SMAS? ¿Por qué? Porque el SMAS juega hacia arriba o hacia abajo debido a los músculos que están interrelacionados directamente con el SMAS. ¿Cuáles son esos músculos? Arriba el músculo orbicular, en el centro el músculo cigomático mayor y abajo el músculo platisma. El músculo platisma es el principal depresor del SMAS y los demás son elevadores. Recuerda eso. Entonces no te va a servir para muchas cosas. Y así tú ves que en el tercio medio de la cara están los músculos elevadores de la cara. Del tercio medio y del tercio inferior. Están en verde. Los del tercio inferior son depresores. Depresores. Y el tercio superior es como que juega aparte. Estos dos están tirando uno para arriba y uno para abajo. Aquí no. Aquí, debido a la órbita, estos juegan aparte. Así que deben tener sus propios depresores y elevadores. Así tú vas a ver que el prócer es depresor, que el depresor superciliar deprime la cabeza de la ceja, que el músculo orbicular deprime la cola, pero a la vez ayuda a elevar el tercio medio de la cara junto con el cigomático. Y que el músculo frontal, ¿ha escuchado hablar de la línea de convergencia? Debido a que el músculo frontal se contrae en dos direcciones. Yo te estoy poniendo aquí entre, ¿no? ¿Sabes por qué hay una interrogante? Porque hoy día te voy a demostrar que debemos saber leer los artículos y analizarlos. Porque te voy a contar una cosa, no hay ningún músculo en el cuerpo humano que se contraiga en dos direcciones. ¿Cómo es que sí hay en el frontal? Vamos a ver eso. Muy bien, entonces tenemos diferentes músculos que elevan y que deprimen. Y aquí tienes que entender esta cosa. Que cuando se trata de aplicar toxina botulínica, tú tienes que bloquear a los depresores. Y este esquema es bastante didáctico. Todo lo que es depresor debes anularlo. Porque ¿qué pasa con la cara con la edad? ¿Se cae o se eleva? Se cae. Entonces, ¿quién mueve el SMAS hacia abajo? O el tercio superior hacia abajo. Los músculos depresores. Bloqueamos a los depresores y elevamos el rostro. Y te olvidarás de aplicar solamente para las arrugas de la frente, el entrecejo, la pata de gallo. Ese es el nivel pollito de la toxina botulínica. Tú tienes que estar en un nivel pro. Y esa reposición de la cara con toxina botulínica, yo te estoy mostrando las bases. Entonces, en ese sentido, tú tienes que en el tercio superior de la cara está la famosa línea de convergencia. Sebastián Cotofana la escribió, se encuentra en la segunda arruga frontal continua contando desde el implante capilar hacia abajo, o si no, en esta distribución 60 hacia abajo y 40 hacia arriba. Las fibras que están abajo se contraen hacia arriba y las de arriba se contraen hacia abajo. Las que movilizan las cejas son las de abajo, obviamente. Pero te dije hace un momento, no existe en el cuerpo humano otro músculo que se contraiga en dos direcciones, a menos que tenga un tendón intermedio que está implantado sobre una estructura dura. El frontal no. El frontal prácticamente está flotando como una sábana en esta región. Así que, ¿cómo es posible que se contraiga en dos direcciones? Por eso nos ponemos a pensar y entendemos una cosa, que hay músculos que no te he contado, como los músculos auriculares, el auricular posterior, superior y anterior. Y el músculo, ¿quién ha escuchado hablar de este músculo? El músculo temporoparietal. ¿Lo han escuchado alguna vez? Existe. Y este músculo temporoparietal, como los músculos auriculares, estos, sobre todo el anterior y el superior, son denominados músculos retentores frontales. ¿Qué significa? Que estos músculos se contraen a la vez que tú elevas la ceja. Solamente haz un experimento muy sencillo. Ponte 2 dedos o 3 dedos encima de la oreja. Eleva las cejas. ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve porque el músculo auricular se está contrayendo. Y si haces lo mismo en la región temporal también se mueve. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estos músculos retentores jalan la galea poneurótica hacia abajo cuando el músculo frontal se contrae hacia arriba.
Y no será entonces que la línea de convergencia no está formada por esa contracción bidireccional del frontal, sino más bien por la contracción de los retentores que jalan hacia abajo y el frontal en sí que jala hacia arriba. Lo estoy dejando entender. Y es por eso que ayer que estuve con David Forgí, él demostró varios casos donde en pacientes que no podían mejorar sus líneas frontales con toxina y la aplicación estándar, tenía que aplicar en los retentores y ya veías cómo esas ruedas frontales mejoraban sin aplicar en el músculo frontal. Porque si jala hacia abajo, la realidad, ¿qué va a pasar? Se van a formar las líneas de expresión en la frente. Entonces, de esa manera tú entenderás que los músculos retentores te jalan la realidad ponderótica hacia abajo. De esta manera. Pónganle audio, por favor, a los videos. Pónganle audio a los videos, chicos. Entonces, de esa manera tienes que ver. Ahora, tenemos esto. Si hablamos ahora del tercio medio y tercio inferior, te dije hace un momento, el músculo auricular se continúa con el más. Aquí está en el medio el cigomático mayor y aquí abajo el músculo platísima. Todo está interrelacionado. Y esto es biomecánica facial. Entonces, cuando hablas del músculo cigomático mayor, el músculo cigomático mayor, que dije hace un momento, es el principal músculo estético del tercio medio de la cara. ¿Por qué? Porque tiene el septum facial transverso y encima de él tiene el compartimento medial profundo de la mejilla. ¿Qué han dicho? Que los paquetes de grasa profundos, los paquetes de grasa profundos se reabsorben con los años, ¿verdad? Eso significa hipotrofia. Lo que te dicen es que los paquetes de grasa profundos no caen con la edad, porque están pegados al hueso. Pero ¿qué pasa si el músculo cigomático pierde tono con la edad? Y está demostrado en este estudio. En este estudio está demostrado que el músculo cigomático pierde tono con la edad. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese compartimento podría caer por esa deficiencia del tono del músculo cigomático mayor. Porque el músculo está soportando el compartimento medial profundo de la mejilla. Así que aquí nos ponemos a pensar un poco más. ¿Y saben cómo se demuestra eso? Se demuestra más porque el músculo platísima es el principal músculo depresor de la cara. Y ahí está el músculo platisma. Entonces vemos como el músculo deprime la cara. Pero, ¿qué pasa si ahí está el platisma, deprime la cara, yo anulo el platisma? ¿Qué crees que pasará con el cigomático mayor? Si ya no tiene contrincante. No es que va a aumentar su tono, simplemente va a tener una mejor opción de poder elevar. Y ya verás que cuando tú anulas al platisma, el tercio medio de la cara se reposiciona. La paciente tiene un pómulo más definido y tú te preguntas por qué. Y esa es la razón. Porque en este estudio se demostró que el músculo cigomático mayor, cuando tiene mejor tono, eleva el compartimento medial profundo de la mejilla. Sonríe. Cuando sonríe se contrae el cigomático mayor y se eleva el compartimento medial profundo de la mejilla y tú formas aquí un redondito. Lo estoy dejando entender. Entonces ahí estamos viendo que en el más, los cigomáticos, la toxina, el ácido hialurónico, porque yo he puesto esta aplicación de toxina a pacientes con relleno y de igual manera se eleva el tercio medio de la cara. Entonces, de esa manera tú ves todo esto y los resultados van a saltar a la vista cuando tú entiendes la anatomía y tú entiendes las actualizaciones. No te conté algo hace un momento. En el tercio superior de la cara la mayoría piensa que el músculo corrugador superciliar es un músculo depresor y eso es mentira. El músculo corrugador es un músculo elevador de la cabeza de la ceja. Y si tú sabes eso, vas a aprender a aplicar toxina botulínica sin hacer que se caiga la cabeza. Yo podría ver a cualquiera de las que tiene toxina botulínica con la técnica estándar y sé que tiene toxina. Porque la cabeza de la ceja generalmente está inmóvil o está caída. Y entonces, cuando tú aprendes esta técnica basada en esa perdón, yo no estoy en eso. Entonces vemos claramente cómo las líneas de expresión, pero miren, quiero que vean el rostro en general. El rostro como 14 días después está reposicionado. Y eso debido a que he aplicado las técnicas anatómicas adecuadas basadas en los últimos estudios. Un poquito más de volumen, no tan bajo. ¿Ok? Y vemos entonces la reposición del tercio medio y la pérdida de volumen del tercio inferior. Y eso solo con toxina botulínica. La gente me pregunta, doctor, ¿necesitas que simular nada? Solo toxina. Ahora imagínate colocarle ya, ahora sí, una reposición con ácido hialurónico o mejor aún una estimulación 14 días después de cuando ya todo está reposicionado. ¿Y tu resultado será mejor? Estoy seguro que sí. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí estamos viendo más cosas. Ahora, si nos vamos al plano más superficial, el compartimento de grasa superficial. Los compartimentos de grasa superficial claramente descienden con los años. Estos compartimentos sí caen. Estos compartimentos caen y pierden volumen, se hipotrofian. Son muy móviles adelante, como vemos claramente. Y los que se han demostrado que sí caen, según este estudio, son solamente 3, no todos.
los compartimentos nasolabial, yoke y medio de la mejilla. Por eso tú ves que el surco nasopiliano se marca más, el yoke pierde definición aquí en el borde mandibular y el compartimento medio genera más peso sobre todo. Entonces es importante entender eso. ¿Y por qué se caen los compartimentos de grasa superficial? Por dos razones muy importantes. No porque se me da la gana, no porque la gravedad nada más juega. Por los ligamentos de retención facial. ¿Qué pasa con los ligamentos de retención facial? Los ligamentos con los sellos, ¿qué pasa? ¿Se laxan o no? Se laxan, ¿verdad? Y si se laxan los ligamentos que retienen toda la cara, ¿qué va a pasar? La cara cae, ¿verdad? Y estoy seguro que eso ya te lo han dicho. Tú lo has repetido en un congreso así, con bastante gente, un congreso mundial o latinoamericano, un workshop, te han dicho que los ligamentos se laxan. ¿Y qué pasa? Por eso los compartimentos de grasa superficial caen. Yo te voy a demostrar que eso es mentira. Los compartimentos de grasa superficial pierden volumen, pero también pierden soporte interno, que está dado por estas fibras de colágeno llamadas retinaculum cutis. Y así tú ves que los compartimentos caen. Y quiero que veas una cosa. Quiero que veas este lunarcito. Este lunarcito ahí no se mueve. La piel cae con la edad. Cuando tú hablas de flacidez, la piel no cae. Y te voy a demostrar que la piel no cae. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la evidencia científica, vas a darte cuenta, en primer lugar, que los compartimentos de grasa, al perder volumen, estos compartimentos, sus septos fibrosos que los separan, se desestructuran. Y es por eso que caen con la fuerza de gravedad. Además que pierden soporte interno, la retinaculum cutis. Cuando tú eres adolescente, los compartimentos están llenos de grasa. Tienes tu urgencia, los septos están tensos y los compartimentos están estructurados. Cuando pierden soporte o pierden volumen de grasa por la hipotrofia, esos septos se desestructuran y la gravedad hace que caigan. De esta manera entonces tú vas a entender que este es un septo, por ejemplo, lleno de grasa cuando eres joven. Si le quito la mitad de la ropa a este cesto de ropa, mira qué pasa, se desestructura. Es lo mismo que pasa con los septos fibrosos. Entonces, no es que los compartimentos de grasa superficial caigan porque los ligamentos se laxan, sino por la misma estructura